Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Arge de Physics. En esta ocasión vamos a seguir con el movimiento armónico simple. Vamos a estudiar el movimiento de un péndulo. Vamos a hacer el siguiente problema. Calcula el periodo T de un péndulo que tiene de longitud L 1,6 metros. Para ello vamos a tomar como despreciable la masa de la cuerda. Bien, si conocemos todas las ecuaciones de un péndulo, este ejercicio es realmente sencillo. Pero ese no es mi objetivo en este vídeo. Mi objetivo en este vídeo es intentar razonar para así llegar a la ecuación que me sirve para resolver este ejercicio. Y así podemos reservar nuestro cerebro para hacer cosas más interesantes aparte de memorizar ecuaciones. Vale, tenemos que saber que el movimiento pendular lo podremos considerar como un movimiento armónico simple siempre y cuando el ángulo que forma el péndulo sea del orden inferior a 15 grados. Si es menor de 15 grados, podremos considerar el movimiento del péndulo como un movimiento armónico simple. Vamos a intentar dibujar todas las fuerzas que intervienen en este movimiento, ¿vale? Por un lado tenemos aquí un ángulo, ¿vale? Que vamos a llamar θ. La longitud de la cuerda la tenemos aquí, ¿vale? Y si prolongamos esta línea, vamos a hacernos con unos ejes cartesianos, ¿vale? Para arriba estará funcionando la tensión, para el centro de la Tierra funciona el peso, ¿vale? Si nosotros proyectamos el vector peso en los ejes cartesianos, pues tendremos en este lado de acá P sub y, y si proyectamos en el eje X, tendremos P sub X, ¿vale? Si tiramos de trigonometría, y este ángulo de aquí, si este es θ, también será θ. Si tiramos de trigonometría y hallamos esta proyección, podemos decir que P sub I será igual al peso por el coseno del ángulo que forma. Si lo que queremos ahora es toda esta proyección, podemos decir que P sub X será igual al peso por el seno del ángulo que forma. P sub I, que será toda esta proyección, va a ser exactamente igual que la tensión que soporta el cable, ¿vale? Esta ecuación de aquí, en este tipo de ejercicio, no nos vale para absolutamente nada, porque nuestro péndulo no sufre movimiento en el eje Y, sufre movimientos en el eje X, ¿vale? Por lo tanto, esta ecuación de aquí no nos va a valer absolutamente para nada. Si hemos dicho que el movimiento pendular va a simular un movimiento armónico simple, significa que P sub X, esta fuerza, hará como una fuerza recuperadora, ¿vale? Entonces podemos decir, aplicando la segunda ley de Newton, no la podemos perder de vista, que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, como iba diciendo, el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Podemos decir que el sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser igual a P sub X, ¿vale? Va a ser igual a P sub X. ¿Y cuánto vale P sub X? Pues el peso por el seno del ángulo que forma. No podemos olvidar el criterio de signos, y este movimiento, como va hacia la izquierda, tendremos que ponerle un signo negativo. Por lo tanto, podemos decir que el sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser igual a menos la masa por la gravedad, puesto que peso es masa por gravedad, por el seno del ángulo que forma. Vamos a hacer otro dibujo para intentar aclarar otra cosa, ¿vale? Y tenemos que saber que cuando el péndulo esté justamente en el punto cero, o sea, cuando esté a plomo, habrá recorrido este arco de circunferencia, que lo vamos a llamar S, ¿vale? Este arquito de circunferencia. Para hallar un arco de circunferencia, hay una ecuación que dice que el arco de circunferencia será igual al radio de la circunferencia, que en este caso coincide con la longitud del cable, por el ángulo que forma. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo que forma el péndulo es igual
a el arco de circunferencia partido de la longitud. También había explicado que solamente podemos tratar el movimiento pendular cuando el ángulo es muy pequeño, ¿vale? Del orden de menor de 15 grados. Y cuando ocurre eso, el seno de un ángulo es aproximadamente o casi ese ángulo, ¿sí? Solamente lo podemos considerar cuando el ángulo es muy pequeño, y cuando el ángulo es muy pequeño, el seno de ese ángulo equivale al ángulo. Por lo tanto, yo esta ecuación de aquí puedo decir que el sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a menos la masa por la gravedad, y en vez de poner el seno del ángulo, voy a poner el ángulo. Pero también hemos dicho que el ángulo es igual al arco de circunferencia partido de la longitud. Por lo tanto, podemos seguir retocándola y decir que el sumatorio de fuerzas en el eje X será menos la masa por la gravedad por el arco de circunferencia partido la longitud del cable. Vale, y para no confundirnos, en vez de llamar este arco de circunferencia S, no lo voy a llamar S porque nos podemos confundir, ¿vale? Lo voy a llamar X. Y este también lo vamos a llamar X, ¿vale? Bien. Vale, si seguimos con el segundo postulado del señor Newton y lo enlazamos con el movimiento armónico simple, hay una ecuación que es la de la aceleración, que ya lo hemos visto en otros vídeos anteriores, que dice que la aceleración en el movimiento armónico simple es igual a menos la pulsación al cuadrado por la distancia, ¿sí? Esto es lo que dice una ecuación del movimiento armónico simple. Si lo enchufamos en la segunda ley de Newton, podemos decir que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por menos la pulsación al cuadrado por la distancia, ¿sí? Si esta ecuación la igualamos con esta otra de acá, me quedará que la masa por menos la pulsación al cuadrado por la distancia es igual a menos la masa por la gravedad por la distancia partido la longitud del cable. Ni que decir tiene que este menos se me va con este menos, y esta masa con esta masa, el menos con el menos. Podemos ver cómo la masa no interviene absolutamente para nada en el periodo de un movimiento pendular, ¿vale? Parece muy curioso y a priori parece que la masa sí va a intervenir cuando la masa no interviene absolutamente para nada. También podemos simplificar esta X con esta X de acá y llegar a la conclusión que la pulsación al cuadrado será igual a G partido L, ¿sí? Si nos acordamos de la ecuación del periodo en el movimiento armónico simple, tenemos que el periodo es igual a 2pi partido la pulsación, de donde la pulsación será igual a 2pi partido el periodo, ¿sí? Si esto lo enchufamos aquí, me quedará pulsación al cuadrado 4pi al cuadrado partido de t al cuadrado es igual a g partido por la longitud del cable. No podemos perder de vista que lo que queremos es esto de aquí, ¿vale? El periodo. Vale, pues vamos a multiplicar en cruz y me quedará que 4pi al cuadrado por la longitud es igual a g por la pulsación al cuadrado, de donde 4pi al cuadrado por la longitud partido g es igual a t al cuadrado, ¿sí? De donde t será igual a la raíz cuadrada de 4pi al cuadrado por la longitud partido de g. Podemos sacar cosas de la raíz para que nos quede más elegante y llegar a la conclusión de que el periodo será igual a 2pi que multiplica a la raíz cuadrada de la longitud del cable del péndulo por la gravedad. Y así deducir cuál es la ecuación del periodo en un movimiento de péndulo. Ya el ejercicio sí que es sencillo.
porque usando los datos que me dan, por un lado 2pi es 2pi y la longitud que me dice el problema, si no recuerdo mal, es de 1,6 metros, ¿verdad? 1,6 metros partido de g, vamos a poner que es 9,8, pues ya es realmente sencillo. Cogemos nuestra calculadora y nos sale que aproximadamente el periodo es de 2,53 segundos. Vuelvo a repetir, si me sé la ecuación, la enchufo y el problema está resuelto muy rápido, pero lo que quiero es que aprendáis a razonar y a llegar a las ecuaciones simplemente razonando y usando un poco el cerebro.